Bueno, vamos a la palabra del Señor. Nos corresponde hoy el libro de Gálatas, capítulo 2, desde el versículo 11 en adelante. Y vamos a leer la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busca allí tu Biblia y únete con nosotros en esta lectura y recibe lo que Dios hoy nos trae a cada uno de nosotros. Dice así el verso 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gloria al Señor. Bueno, vemos aquí, como dice el título de la lectura que tenemos aquí, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Hay algo importante que nosotros tenemos que recalcar, que en los versículos anteriores, los apóstoles que habla y dice allí que tenían reputación de ser algo y que eran tenidos como columna, los cuales eran Jacobo, Cefas y Juan, habían reconocido el apostolado del apóstol Pablo hacia los gentiles, y que mayormente Pablo predicaba a los gentiles, aunque también predicaba a los judíos, y ellos reconocieron que la obra que Pablo estaba haciendo era una obra de parte de Dios y que estaba trayendo fruto y que era de reconocer el trabajo que el hermano Pablo estaba realizando. A tal punto que ellos, dice ahí los versículos anteriores, que le dieron a él y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que ellos continuasen el trabajo que estaban haciendo con los gentiles. Pero estaba esta pequeña disputa allí entre los que eran de la circuncisión y de los que no se habían circuncidado. Y dice la palabra del Señor que cuando Pedro llegó allí a Antioquía, Antioquía fue una de las ciudades importantes en la predicación del Evangelio. Dicen allí que en el libro de los Hechos, que fue por primera vez en que a los cristianos se les llamó cristianos. Por primera vez allí la gente en Antioquía reconoció pues que los cristianos vivían de una manera distinta conforme a lo que Cristo enseñaba. Y dice ahí que cuando Pedro llegó a esta ciudad, el apóstol Pablo tuvo que resistirle cara a cara porque había hecho cosas que eran de condenar. La Biblia nos enseña y nos habla y nos dice que al que honra, honra, y que al que respeto, respeto. Pero el apóstol Pablo no le faltó el respeto aquí a Pedro, sino que le exhortó porque estaba haciendo cosas que eran dignas de condenar, como dice allí a la palabra del Señor. Nosotros tenemos que tener respeto por los nuestros superiores, y aunque Pablo y Pedro eran apóstoles, no era ninguno inferior a otro, pero él tuvo que resistirle, tuvo que hablarle. La palabra nos manda y nos dice que nosotros tenemos que retener el consejo, que tenemos que guardarlo porque esa es nuestra vida. Y dice allí que el apóstol Pablo le resistió, le dio un consejo a Pedro porque estaba haciendo cosas que no eran bien vistas y que eran dignas de condenar. Eran dignas de condenar no porque el apóstol Pedro no supiese o no entendiese, no tuviese el conocimiento, sino porque estaba haciendo cosas que, conociendo que no eran malas, estaba impulsando a otros a tenerlas como malas, dice ahí.
pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro fue el primero que Dios mismo les puso que el comer con los gentiles no era pecado. El apóstol Pedro en la revelación que tiene, donde Dios le dice, Pedro, mata y come, y Pedro le dice, Señor, tú sabes que me he guardado, que ninguna cosa común o inmunda he comido, y Dios le da a entender pues que no era tanto del alimento, sino el compartir con los gentiles, pues era algo mal visto que un judío pues que estuviera circuncidado se sentase a comer con los que no habían sido circuncidados. Y el apóstol Pedro pues no era ignorante a esto. Dios mismo se le reveló y le mostró que no había nada malo en esto. Y dice él que él antes comía, dice pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron estas personas, se retraía porque tenía miedo de los de la circuncisión. Hay muchas veces que nosotros sabemos las cosas, pero muchas veces sentimos miedo porque lo que hacemos en el nombre del Señor puede causarnos quizás algún daño, o puede ser que la gente nos mire mal, o puede ser que nosotros pues seamos despreciados por muchos. Y muchas de estas cosas que suceden muchas veces nos retraen a que nosotros sigamos haciendo la obra del Señor. Aquí Pedro comía, bebía con la gente allí, compartía con los hermanos en la fe, pues una de las cosas principales que tenía la iglesia primitiva era que ellos compartían la palabra, pero compartían también el pan, me imagino, después de cada servicio, como se hace hasta ahora en muchas congregaciones. Después que se comparte la palabra, los anfitriones dan algo de alimento. Y bueno, ellos estaban allí y Pedro lo hacía públicamente. Pero cuando llegaron estas personas, estos hermanos de parte de Jacobo, que era de los principales de los judíos, el apóstol Pedro, comenzó a retraerse, y dice que en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Qué tremendo, hermano, que el ejemplo de nosotros como líderes puede arrastrar a mucha gente, y muchas veces nuestros errores permiten que esta gente sea arrastrada para mal. El apóstol Pedro era un líder en ese momento, era un líder en ese tiempo en la iglesia primitiva, y por este error, como dice allí, por esta simulación, llegaron a participar algunos de los judíos, otros judíos, de tal manera que aún Bernabé estaba con el apóstol Pablo allí llevando la palabra a los gentiles, y dice que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. La hipocresía es algo que arrastra a mucha gente. Cuando la gente comienza a hablar hipócritamente, a hacer cosas encubiertamente, y las personas se dan cuenta, eso va involucrando a mucha gente. Entonces, ayúdenos al Señor, hermano, a que nuestra vida no tenga nada allí de hipocresía, que nosotros seamos sinceros en nuestro diario vivir, en nuestro hablar, en nuestro comportamiento. Y esto me llama mucho la atención, de que el apóstol Pablo no fue hipócrita para con Pedro. Él lo llamó y dice ahí que lo tuvo que resistir cara a cara. Qué bueno es cuando nosotros, hermanos, siendo ofendidos, podemos llamar a nuestro ofensor, siendo nosotros, hermanos, allí de una manera quizás tenido en poco, nosotros podamos hablar con las personas que están cometiendo tales cosas, y nosotros podamos hablar con ellos. Y dice ahí que esta hipocresía estaba arrastrando a muchos judíos, a tal punto de que aún el mismo compañero del apóstol Pablo había sido arrastrado tras esta hipocresía. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Hay algo importante que nosotros debemos
de demostrar, hermano, con nuestro diario vivir es con el ejemplo. Con las palabras se habla mucho, se dice muchas cosas, pero nuestro diario vivir es el que nos delata delante del Señor. Mucha gente tiene apariencia de piedad, de santidad, pero sus obras son las que manifiestan verdaderamente si ellos viven en santidad agradando a Dios o si sencillamente le dan rienda suelta a la carne. Aquí el apóstol le dijo a Pedro, mira, si tú predicas y hablas y dices a los gentiles que se deben de judaizar, como tú siendo judío vives como los gentiles, da el ejemplo. Qué bueno es dar el ejemplo. Con el ejemplo, hermano, se predica más que con 1000 palabras. Entonces ayúdenos el Señor para que nosotros no caigamos en estas situaciones que son de condenar, que nuestra vida sea una vida intachable delante de la presencia del Señor, delante de los hombres, y que con nuestro ejemplo nosotros podamos ayudar a mucha gente a avanzar en los caminos del Señor. Sé tu ejemplo, le dijo Pablo a Timoteo, porque sabía que el ejemplo era muy importante, y el mismo apóstol Pablo le dijo a la iglesia, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Se mostró como ejemplo. Qué bueno es dar el ejemplo, poner el ejemplo, y el ejemplo es muy importante en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Dicen los textos 15 y 16, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gloria al Señor. Bueno, hemos escuchado esta explicación que ha venido dando nuestro hermano Fran acerca de lo que estaban allí, tenían esta discordia estas personas por lo que era la circuncisión y la incircuncisión. Y Pablo pues está allí aconsejando o resistiendo cara a cara al apóstol Pedro, y dice aquí estos textos, Pablo le sigue diciendo, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Es una expresión que usaban mucho los judíos, ¿verdad? Porque a través de la palabra sabemos que las promesas eran hechas para el pueblo de Israel, eran ellos los que estaban allí bajo todas las promesas, las bendiciones eran para ellos, todas las cosas que Dios había pues dispuesto estaban allí encerrando a los judíos. Y esta bendición pues ellos la tenían muy presente, ellos se agarraban de esto y decían, nosotros que somos judíos de nacimiento y no pecadores como estos gentiles, ¿verdad? Él no lo hacía en una forma despectiva, sino que les estaba recordando, ciertamente somos judíos de nacimiento, pero les dice en el verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ya ellos sabían que no estaban siendo justificados o que no iban a ser justificados delante de Dios por las obras de la ley, por lo que ellos hicieran. No, sino que le dice, sabiendo que somos justificados por la fe de Jesucristo. Y nosotros en estos tiempos pues también sabemos que nosotros no vamos a ser salvos por las obras, ¿verdad?, de la ley, o porque guardemos quizás ciertos mandamientos de la ley, sino por la fe en Jesucristo, pero que tampoco esto nos lleva a pensar o a decir, bueno, ya creí en Cristo, ahora yo soy salvo, como la doctrina que hay por allí, salvo siempre salvo. La gente cuando cree en Cristo, entonces creen que pueden seguir viviendo una vida desordenada delante del Señor. No, en ninguna manera Pablo estaba diciendo esto, sino que somos justificados, somos hallados inocentes delante del Señor por medio de Jesucristo. Y Pablo sigue diciendo allí, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Delante de Dios ningún hombre, ningún ser humano, ni judío, ni gentil, será justificado por hacer alguna obra de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y esta fe nos lleva a nosotros a ordenar nuestras vidas, a vivir conforme a la palabra del Señor, escudriñando las Escrituras y sabiendo cuál es el deseo de Dios,
¿Cómo quiere Dios que vivamos en estos tiempos? Está allí plasmado en la palabra del Señor, ciertamente con la fe en Jesucristo, pero esa fe nos lleva a obedecer lo que está aquí en la palabra del Señor. Entonces, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a entender y tener muy clara esta explicación de la palabra del Señor y que podamos vivir conforme a ella. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El 17 dice, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Amén. Bueno, vemos que no es que quiere decir que Cristo es ministro de pecado, ¿no? Sino que en Cristo estamos justificados, ¿no? Cristo es el que justifica, Cristo es el que salva. Entonces, si nosotros decimos, de nada sirve por decir la circuncisión si no obedecemos. De nada sirve también nosotros ser cristianos, decir somos cristianos, nos bautizamos, pero hacemos nuestra vida pecaminosa, tampoco nos sirve de nada porque estamos transgrediendo la ley, ¿no? Entonces tenemos que obedecer. ¿Somos justificados en Cristo? Sí, somos justificados en Cristo, pero también hagamos la obra de Cristo, ¿no? Entonces, si le obedecemos a Cristo, Él nos justifica. Porque ¿de qué sirve? No, yo lo creo en Cristo Jesús, Él me salvó, Él dio su vida por mí, pero yo sigo haciendo las cosas pecaminosas. Yo no me he apartado de la mentira, de la maldad. Sigo siendo todo el adúltero, el fin, el ladrón, el todo lo que sea, hago escondidas, según, entre comillas, ¿no? Entonces no soy tal cristiano, ¿no? Ser cristiano, seguir, Cristo justifica cuando estamos nosotros obedeciendo, nos apartamos ya de las cosas, ¿no? Es apartado del mundo para seguir la obra de Cristo, ¿no? Estamos en el mundo, pero no hacemos la obra del mundo, ¿no? Entonces, eso es que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, allí el Señor nos justifica, ¿no? Porque le estamos obedeciendo. Pero que si decimos de palabra nomás que somos cristianos, que seguimos a Cristo, pero no le obedecemos, entonces Cristo no está con nosotros, está lejos de nosotros. Tratemos de que Cristo esté con nosotros, camine con nosotros, y para que Cristo esté con nosotros, tenemos que obedecer a Cristo y hacer la obra de Cristo. Que el Señor nos ayude a obedecer, a cada día estar obedeciéndole al Señor. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Versos 18 y 19 dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Gloria al Señor. Bueno, vemos que en todo esto Pablo está explicando allí a los Gálatas, ¿no? Que ya la ley no tiene poder sobre él o sobre nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Él dice, ¿verdad? Que si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, nos hacemos transgresor. ¿Transgresores de qué? De la gracia, porque ya no vivimos bajo la ley. Dice aquí que para la ley ya estamos muertos. Entonces, si una persona, un ejemplo, en este tiempo, una persona muere, ya ninguna ley que haya en el mundo le va a afectar, porque ya él está muerto, ya esa persona no está vivo, así que ya no tiene ninguna deuda con la ley. Así nosotros cuando morimos para la ley, o lo que está explicando aquí el apóstol Pablo, en el caso de él, porque él llegó a ser un seguidor de la ley, él era creyente, él era judío, él creía en la ley. Nosotros los gentiles no, porque nosotros nunca hemos vivido de acuerdo a la ley. Entonces era lo curioso, ¿no? Que ellos nunca habían vivido bajo la ley y ahora entonces estaban dejando que los judaizantes les cambiaran el pensamiento y les hicieran volver nuevamente a lo que ellos, a retroceder, podríamos decir. Por eso él dice que si yo las cosas que destruí las vuelvo a edificar, es decir, ¿de qué vale que yo haya muerto a la ley si ahora voy a volver otra vez a tomar las cosas de la ley, otra vez a guardar las cosas que la ley me pedía que guardara, cuando yo sé que eso no es efectivo? Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario,
Podríamos decir que ahí murió la ley y comenzó la gracia para nosotros. Comenzó esa gracia a través del sacrificio de Jesucristo. Por eso dice que por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ya nosotros no vivimos de acuerdo a la ley porque sabemos que por la ley ningún hombre va a ser salvo, ninguno. Por obras de la ley nadie va a ser salvo. Hoy día nosotros entendemos y reconocemos que somos salvos por gracia, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y este sacrificio nos ha llevado a vivir una vida diferente, a conocer a Jesús a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Conocemos a Jesucristo y entendemos que realmente nosotros somos salvos por gracia, porque no es que ya nosotros no pecamos, de hecho seguimos pecando, seguimos cometiendo errores, solamente que nos justificamos por medio de la sangre de Jesucristo. Si fuera por la ley, todos somos transgresores y todos merecemos la muerte, mas Jesús murió por nosotros para que nosotros no muriésemos por causa de estos pecados. Entonces el Señor pagó el precio que había que pagar y a través de ese sacrificio nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso aquí el apóstol Pablo lo que les está tratando de hacer entender a los Gálatas que no tienen que regresar atrás, que no tienen que volver a la ley, que no pueden volver a hacer aquello que ya, de hecho el Señor o dice la palabra, ¿verdad? Que cuando muere una persona, ¿verdad? Entonces ahí es cuando el testamento se hace efectivo. Pero cuando hay un Nuevo Testamento, entonces ya el viejo ya no sirve de nada, ya no tiene poder, ya no tiene autoridad porque ahora hay uno nuevo. Entonces Jesús vino para deshacer esas obras de la carne, las obras de la ley, y vino a darnos una vida abundante por medio de su gracia y su misericordia. Así que nosotros debemos tener esto presente. Muchas personas, aunque esto ocurrió hace unos 2000 años, hoy día todavía hay personas que andan judaizando y andan diciendo que debemos guardar el sábado, que debemos guardar ciertas fiestas judías. Ahorita en pleno siglo XXI hay muchas personas que están en esto, pero nosotros debemos tener claro que nosotros no somos salvos porque guardemos la fiesta judía, porque guardemos el sábado, porque nos circuncidemos ni hagamos cosas de la ley. Esto es vano, esto no tiene ningún sentido. Hemos sido muertos a la ley. Para la ley nosotros no existimos, nosotros vivimos y existimos bajo la gracia del Señor Jesucristo y esto tenemos que tenerlo bien claro. Nosotros somos salvos por gracia, por fe, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no por obra, porque si la Biblia dice que si fuera la salvación por obra, dice no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, amados hermanos. Por eso es que nosotros debemos vivir tan agradecidos del Señor, porque nosotros no hemos tenido que hacer algo muy especial o no tenemos que guardar algo especial, sino simplemente es acercarnos a los pies de Jesús. Y una vez que nosotros vivimos para Cristo, entonces obviamente guardar los mandamientos de Jesucristo. Pero como Él dijo también en su palabra, sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Jesús podemos llevarlos porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda para que podamos cumplir con lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Él resumió toda la ley en 2 mandamientos, mientras habían no sé cuántas leyes que tenían que guardar los judíos, es imposible que ellos guardaran todas esas leyes, mas Jesús viene y resume todo en 2 grandes mandamientos, como es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vino Jesús y cambió todo aquello. Entonces nosotros ahora vivimos es bajo la gracia y en obediencia a Jesucristo, que es nuestro Salvador. No nos pongamos a inventar, a volver para atrás, a tratar de edificar las cosas que ya fueron destruidas. Así que, amados hermanos, recuerde esto, estamos bajo la gracia. Pero también quiero decirle que la gracia no es libertinaje, no es que ahora como estoy en la gracia puedo hacer lo que sea y no pasa nada. No, mis hermanos, debemos vivir bajo la gracia, pero en obediencia a Jesucristo. Y para poder vivir bajo esta obediencia es importante que tengamos en cuenta la palabra del Señor, porque allí Dios nos dice de qué manera que nosotros debemos vivir y cuál es la forma de vida que agrada al Señor.
Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté sobre su vida. El versículo 20 y 21, el capítulo 2 de Gálatas, dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gloria a Jesús. Bueno, mis amados, podemos ver, ¿verdad?, esta figura principal, vamos a decir, el apóstol Pablo, un hombre transformado, cambiado, un hombre renovado, pero con una vida, ¿verdad?, agradable delante del Señor. Hoy día, bueno, podemos ver que mucha gente quiere vivir, ¿verdad?, vamos a decir, esa doble vida, una vida en la iglesia, otra vida en la calle, o en el hogar, en la casa, en el trabajo, y así, bueno, pasa a veces, ¿verdad?, de muchas personas que quieren vivir, ¿verdad?, a favor o por lo que de pronto en ese momento se requiere o se necesita. Pero sabemos que la palabra, ¿verdad?, nos exhorta y nos reprende acerca de cómo debemos de vivir, cómo debemos de conducirnos delante del Señor. Y vemos esta facultad del apóstol Pablo, ¿verdad?, esa destreza de hablar o de esa convicción. Yo siempre he dicho que no solamente un arrepentimiento, sino también alcanzando un convertimiento y una convicción en las cosas de Dios. Y vemos este caso, bueno, que han expuesto nuestros hermanos acerca del apóstol Pedro, ¿verdad?, y aquellos que estaban con él. Pero sabemos que este hombre, Pablo, era un hombre sabio, lleno del Espíritu Santo. Y vemos con facultad, como expresa aquí en este versículo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, es decir, lo que resta sobre este hombre, ¿verdad?, no lo vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, bendito sea el Señor. No solamente ese tipo de vida, ¿verdad?, demanda el Señor, sino al final del versículo me llama la atención, dice: el cual me amó, dice el apóstol Pablo, y se entregó a sí mismo por mí, mis amados. Debemos, ¿verdad?, de entender esa obra maravillosa que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. No fue cualquier compra, cualquier pago, ¿verdad? Fue una muerte en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, sino que debemos también exponer y entender en nuestra mente que el Señor nos ama. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto más nosotros, verdad? Si el Señor ha hecho, ¿verdad?, o hizo todo aquello por nosotros y sigue haciendo, porque todavía dependemos en las manos del Señor, sigue haciendo, ¿cuánto más nosotros debemos caminar, ¿verdad?, o dar ese ejemplo, o vivir, ¿verdad?, esa enseñanza que el Señor nos da, ¿verdad?, cada día a través de su palabra. Cada día que usted y yo nos esforcemos, ¿verdad?, consagrarnos, guardarnos para el Señor, Dios nos va a recompensar, Dios nos va a bendecir. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere decir, ¿verdad?, acerca de eso. No es en vano lo que usted va a hacer a la obra. Hay gente que sacrifica, hay gente que de verdad uno los ve que se consagra, y bueno, y Dios los bendiga, y bueno, y nos va a bendecir el Señor por eso. Pero debemos entender, ¿verdad?, que estamos en los caminos del Señor, estamos, ¿verdad?, andando del bando de Dios, y debemos procurar agradar al Señor en todo, conforme a la palabra, andar en santidad, en obediencia, en lealtad, bendito sea el Señor. Y esto es lo que el apóstol Pablo expresa aquí, ¿verdad?, de esa convicción, bendito sea el Señor. Si era de que los crucificaran, bueno, se crucificaba por causa del Señor. Y me llama la atención, ¿verdad?, algo del apóstol Pablo, que no lo paralizaba cualquier cosa. Si era el asunto, ¿verdad?, por allí expresa, si era de raparse la cabeza, cortarse el cabello, por entrar o predicar la palabra de una u otra manera, eran estrategias, ¿verdad?, que Dios le daba a este hombre, lo hacía por causa del Señor. ¿Cuánto más nosotros en este tiempo, ese llamado que tenemos de parte de Dios, de hacer la obra del Señor, de esforzarnos un poquito más, en primer lugar de guardarnos y cumplir, ¿verdad?, esa ordenanza, como dice la palabra del Señor: sin santidad nadie verá al Señor. Dice el 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuere la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Como estaba explicando nuestra hermana pastora acerca de este asunto de la gracia, ¿verdad?, y de la ley, bendito sea el Señor. Nosotros en este tiempo estamos en esta dispensación de la gracia. No es que tampoco, ¿verdad?, nos vamos a tirar libertinaje, como dijo nuestra hermana pastora. Aquí tenemos las escrituras, aquí tenemos la palabra de Dios. Está el consejo de los ministros, el consejo de Dios, ¿verdad?, bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, tenemos una manera nueva de vivir, la vivimos en Cristo Jesús.
Por eso es que mucha gente se sorprende en este tiempo de algunas personas que Dios levanta. Vamos a poner ejemplo de la droga, del alcohol, de la prostitución, y de pronto, mira fulano, ayer era algo, ayer era esto, hoy es un siervo, se metió evangélico. No, no es que nos metemos a evangélicos, sino que abrimos nuestro corazón para que Dios more en nuestras vidas, y Dios transforma, Dios cambia. Así como Dios cambió el corazón de Pablo, ¿verdad? De este apóstol, ¿verdad? Siendo un hombre de judaizante, vamos a decirlo así, y fue transformado, hermano, fue transformado y pasó a ser apóstol, ¿verdad? De los gentiles. Y hoy día, bueno, nos deleitamos en sus cartas, en sus escrituras, inspirado por Dios para edificación de la iglesia. Entonces, mis amados, no vacilemos, no claudiquemos los pensamientos, caminemos como el Señor quiere que caminemos, conforme a la luz de la palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz del Señor Jesucristo sea. Aleluya. Amén. Bueno, estamos aquí de nuevo. Ya regresamos de ese viaje hacia Haití. Gloria a Dios, el día martes, el día lunes llegué aquí a España. Gracias al Señor. Perdón, el día domingo. Yo estoy hecho un lío. Los días, las noches, todo cambia. Hoy tengo una reunión con el director de Panamá. Era el miércoles en la noche, pero como el miércoles en la madrugada. Y yo fue esta madrugada. Resulta que para ellos es allá de todavía el día martes, mientras que ellos estaban allá a las 7 de la noche y aquí estábamos a la 1 de la madrugada. Y yo esperando que me conectaran al Zoom y no apareció, llamé, me dijeron no, es para mañana. Así que eso de los días, las horas le confunden a uno. Ya estoy con los pies sobre España, gloria a Dios, aquí en Barcelona, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Así que, de nuevo, en la acción. Hoy estamos en Gálatas. Los hermanos han comenzado el libro de Gálatas después de pasar por Esther. Es un libro muy especial porque fue un libro que el apóstol Pablo, con su lucidez y con la claridad que tenía, y que él veía la diferencia entre la ley y la gracia. Son tiempos, son dispensaciones, y que cuando un pacto se deja atrás, queda obsoleto y está pronto a desaparecer. La ley no fue abolida, sino que se condensó en 2 mandamientos, y esos son: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero sin embargo, habían gente que salían de Jerusalén y recorrían las ciudades de los gentiles, predicando que si los gentiles no guardaban la ley y no se circuncidaban, no serían salvos. Y dentro de esas iglesias, una de esas iglesias afectadas fue la iglesia de Galacia. Galacia estaba en los lados de Asia, por allá, por los lados de Turquía, y ellos entonces empezaron a mezclar gracia y ley, y Pablo les escribió: ¿quién os fascinó a vosotros, oh Gálatas? ¿Quién os engañó? ¿Quién os mostró otro camino? El apóstol Pablo está un poco enardecido y por eso escribe, se nota en las escrituras de San Pablo que está hablando con energía, puesto que aquella gente se había desviado. Bueno, vamos a entrar en el tema. Capítulo 3, el versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os fascinó? Hay gente que tiene habilidad de palabra para convencer de que la verdad es mentira y la mentira es verdad. Había muchas personas de esas recorriendo las iglesias. Y como venían de Jerusalén, ellos
se hacían pasar como enviados de los apóstoles, y los apóstoles tuvieron que escribir acerca de esto a las iglesias. Hay hermanos que han pasado entre vosotros como si fueran de parte de nosotros, a los cuales nosotros no hemos enviado. Por eso hemos decidido escribiros por manos de Silas que no necesariamente tenéis que guardar la ley, sino que os apartéis de sangre, de ahogados, de ídolos y de la contaminación del mundo. Eso fue lo establecido para las iglesias gentiles. Sin embargo, hasta el día de hoy han llegado esas iglesias que están fascinadas con la ley, que están fascinadas con el viejo pacto y que se han quedado anclados en el pasado y obvian la gracia del Señor. Eso les decía Pablo, ya Cristo fue crucificado por vosotros, Cristo pagó el precio. Entonces, ¿cómo vais a decir vosotros que si no guardamos la ley no seremos salvos? Si no nos circuncidamos no seremos salvos. La Biblia habla de que en este nuevo pacto debemos circuncidar el prepucio de nuestros corazones, renovar nuestras mentes. La Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la perfecta. Mis amados hermanos, así que la renovación es interior y no exterior. No guardando ciertos ritos de la ley vamos a ser salvos. Por eso Pablo les dijo a ellos, ¿quién os fascinó? Yo recuerdo que cuando estaba comenzando en el Señor, estábamos ayunando en una casa y llegó a tocar un señor de estos que se llaman adventistas. Ellos procuran guardar la ley, ellos procuran guardar el día de reposo, algunos se llaman hasta adventistas del séptimo día. Y ellos, mis amados hermanos, llegó un maestro de ellos y nos dijo, vuestro pastor os engañó, porque debéis guardar la ley, el que no diga la ley al testimonio es porque no le ha amanecido. Nos estaba diciendo que andábamos en tinieblas. Y como teníamos apenas un mes en el Evangelio, le dijimos, hermano, tiene razón, usted anda en la verdad. Queremos que nos siga enseñando. Y él quiso seguir enseñando, pero nos pareció extraño, éramos nuevos creyentes, y nos pareció extraño que comenzara a predicar sin orar. Le dijimos, hermano, así no, hermano, respete a Dios. Vamos a pedirle a Dios que sea el que hable. Y él dijo, bueno, yo dirijo la oración. Y se quería poner a orar, y como nuevo creyente, el nuevo creyente es muy celoso, se quería poner a orar de pie. Le dijimos, no, así no, de rodillas. Y lo hicimos arrodillar. Cuando está arrodillado, entonces él levanta la oración y nosotros, sin ponernos de acuerdo, éramos como 10 muchachos jovencitos, yo tenía 17 años, y entonces nos levantamos, le impusimos las manos y empezamos a orar. Señor, si este hombre lo enviaste tú, lo recibimos en el nombre de Jesús. Pero si lo envió el diablo, en el nombre de Jesús, Satanás, te reprendemos. El hombre se le pegó un susto y arrancó a correr, más nunca lo vimos. Nosotros dijimos, Señor, entonces no era de Dios este hombre, ese era del diablo. Dijimos que si no era de Dios, que se lo llevara el Señor. Y ya no volvió más. Entendimos, Dios nos libró. Pero aquí a los Gálatas, hermanos, no aceptaron que Dios le librara. Así que cayeron de lleno en la ley. Hermanos, dejaron la gracia del Señor. ¿Quién os fascinó, oh Gálatas? Insensato los llama Pablo. A vosotros, a cuyos ojos fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahí está el precio. Ese es el camino, esa es la salvación. Por nosotros fue partido, molido, destrozado. ¿Queréis ver el camino? Mira Cristo. Jesucristo dijo, mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra. Y nos dice a nosotros que si nosotros los levantamos a Él, a todos atraerá a sí mismo. O sea que nosotros no debemos andar mezclando doctrinas de ley y de gracia. No. El camino es la gracia y no hay alternativa.
La ley vino con Moisés y los profetas, pero la gracia vino con el Señor Jesucristo. Así que estamos en tiempo de gracia. No por la gracia, vamos a tomarlo por libertinaje. No somos salvos para ser unos libertinos, sino que somos salvos, aunque no por obra, pero sí para buenas obras. El cambio se opera en lo interno cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, y es entonces cuando comienza el fruto a manifestarse en nuestras vidas. Frutos dignos de arrepentimiento. Personas que eran maledicientes dejan de maldecir, borrachos dejan el alcohol, drogadictos dejan la droga, delincuentes dejan de delinquir, los estafadores dejan de engañar, el adúltero deja de adulterar. Y así, hermano, cada uno se aparta de su mal camino. El versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos queridos, no somos salvos porque nosotros decidamos practicar algunos ritos o por nosotros mismos apartarnos de malas obras y creer que por eso vamos a ser salvos. No, somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y la señal de que somos salvos es que comenzamos a andar una vida recta delante del Señor. Así que no vaya a agarrar esto como motivo de libertinaje, hacer lo que le dé la gana y decir: no, yo no soy salvo por las obras, así que soy libre para hacer lo que quiera, y como el sacrificio de Cristo no fue en vano, yo voy a hacer lo que quiera y no me voy a perder, soy salvo. Haga lo que haga, ya fui escogido para salvación. ¿En dónde está el libre albedrío entonces? Que Dios nos da la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Uno decide. Si la Biblia dice que Dios dice al impío: de cierto morirás por tu pecado, pero el impío se arrepiente de su pecado y comienza a hacer la justicia, entonces no morirá, sino que vivirá. Pero si Dios dice al justo: vivirás por tu justicia, y el justo se aparta de la justicia, no vivirá, sino que morirá por su pecado. Así que allí está. Tú escoges la vida y el bien, o la muerte y el mal. Escoge camino al cielo o camino al infierno. Te pierdes o te salvas. Tú decides en el nombre del Señor. El versículo 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. La Biblia no está para interpretarla una parte, sino toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en todas las cosas. Así que nosotros debemos escoger todas las Escrituras. Habían libres pensadores en la iglesia, siempre los han habido, que no se conforman con la sana doctrina, sino que siempre andan buscando 5 patas al gato. Siempre andan quisquilloso, contencioso, pleitista, y no se conforman con la sana doctrina, sino que siempre están buscando algo más allá. Hay personas, recuerdo una persona que nos llegó y dijo: ya ustedes no tienen necesidad de que nadie los enseñe. Así que no se sujeten a nadie, porque el Espíritu Santo los va a enseñar. Oye, si fuera así, entonces no habrían pastores. Para eso pone el Señor a pastores, para que el que no entienda la palabra, ese hombre que está dedicado a Dios en oración para entender la palabra, ha pasado su vida metido dentro de la Biblia, ese hombre puede explicarte lo que tú no entiendes. Felipe le preguntó al eunuco que iba leyendo la Biblia cuando venía de Jerusalén: ¿entiendes lo que lee? Él dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Quieres que yo te lo explique? Yo soy pastor.
Él le extendió la mano, lo subió al carro y Felipe le explicó la escritura que iba leyendo. Era Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y Felipe le preguntó, ¿de quién habla el profeta esto? ¿De él mismo o de algún otro? Y entonces, partiendo de esa escritura, les habló de Jesucristo. Aquí estamos los pastores para enseñarles a ustedes. Allí tienen un pastor en la congregación. No le haga caso a esos que andan fascinando a la gente con palabras rebuscadas, con palabras adornadas, con palabras bonitas. Manténgase usted en la palabra, en el nombre del Señor. Dios está con ustedes si permanecen en la palabra. Si permanecéis en mi palabra, dijo Jesucristo, y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hermano, el secreto de que el Señor nos conceda nuestras peticiones es permanecer en la palabra. El versículo 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Tantas cosas. Una vida sirviéndole al Señor, el Señor te escoge, el Señor te llama para que le sirva y llega un momento que se te mete una idea y te desvías del propósito de Dios, te desvías del camino de Dios. ¿Crees tú que ese es el propósito de Dios? Entonces viene el lamento. Pablo le dice, tantas cosas habéis padecido, es que habéis padecido en vano. Es que todo este tiempo que lleva sirviéndole al Señor ha sido en vano. Ay Dios, qué tristeza es cuando la gente pierde en su norte, qué tristeza es cuando la gente pierde en su llamado y se desorientan pensando en otras cosas. Que Dios nos ayude para mantenernos a través de los años. La Biblia dice que si somos fieles hasta la muerte seremos salvos. Pero hay tantos tropiezos en el camino que debemos fijar la mirada firme en el Señor, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. El versículo 5 para terminar dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Quién fue el que nos suministró el Espíritu? ¿Quién nos dio del Espíritu Santo? ¿Será que era que nos lo merecíamos? ¿Éramos tan buenos que el Señor dijo, vamos a llenarlo del Espíritu Santo? No. Aquellos judíos que recibieron por primera vez el Espíritu Santo estaban burlándose. No dio tiempo que mostraran sus frutos de arrepentimiento. Sin embargo, ese día 3,000 judíos recibieron el bautismo. Cornelio no tenía doctrina. Sin embargo, estaba orando y ayunando. Él estaba imitando a los judíos. Orando, ayunando, dando limosna. Y se le apareció un ángel y le dijo, Cornelio, tus oraciones, tus limosnas, tus ayunos han llegado delante de Dios. Así que envía a Jope y allí está un hombre que va a venir y te va a hablar palabras por las cuales tú serás salvo. Hermano querido, Cornelio envió allá, trajo a Pedro y Pedro, cuando oyó todo el testimonio, le dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en todas partes se agrada de él que le teme y le busca. Bendito sea el Señor. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace las maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hemos oído con fe, hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y Él se ha manifestado en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga a ti, hermano, amigo, y en este día yo te invito a dar ese paso de fe, a que le entregues tu vida al Señor, a que recibas a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón desde ahora y para siempre.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.